Bueno, aquí es muy importante, comencemos a explicar lo que es programación CNC. Básicamente vamos a conocer la sintaxis de la programación. Entonces, básicamente la programación se compone de una serie de bloques, o vamos a llamarlo unas filas, y estas filas o renglones son, bueno, como lo dice ahí, son los bloques. Los bloques se componen siempre de una manera en secuencia con un código N. Y estos pueden albergar otra cantidad de códigos dependiendo qué instrucción o qué función vayan a hacer. Eh, lo principal es que se deben de conocer es el código G, que son para las instrucciones geométricas, o las código M, que son las misceláneas. Y más adelante, bueno, voy a hablar de ellas. Después, pues decimos las coordenadas según los ejes que contenga la máquina. Puede ser X, Y o Z. O los ejes rotativos A, B o C, dependiendo cuántos tenga la máquina. Hay otro que puede ser con S, T, F, P, Q, D, S, R, que dependiendo de la función que se esté declarando en el bloque, es como estos otros códigos, otras letras que representan dichos códigos, van a ser parte o van a acompañar dicha función. Como ya lo he explicado, N es un número de bloque, G es un código geométrico, M una función miscelánea, X, Y, Z las coordenadas, T normalmente, bueno, T lo más común es que se declare como una herramienta, F, S, P, Q, D, R, S siguen siendo parámetros según el código o de la función que se aplique, se declara en el bloque. Y el punto y coma es el final del bloque, o EV, el end of block. Esto indica en la máquina la instrucción que termina un bloque. Se puede escribir otro renglón o otro bloque, pero sin embargo al poner el punto y coma se da por entendido que ya se finalizó esa instrucción y pasa al siguiente paso. Es como cuando fácilmente, algo muy sencillo, paso 1, punto y coma se termina el paso 1, paso 2, punto y coma se termina el paso 2. Y sigue el paso 3, y así sucesivamente, depende de la secuencia que se le da en el código N, que es el número de bloque. Para hablar un poco más a detalle, el código G o la función geométrica son todas las que llevan a cabo las funciones de trazar o contornear, o todas las operaciones dedicadas al mecanizado. Y M acompañan funciones misceláneas que se declaran para acompañar a esas funciones de mecanizado. Lo vamos a ver después, cómo regular o indicar las revoluciones, a cuánto se va a revolucionar la herramienta o la misma pieza, si se va a cerrar o abrir una puerta, si se va a rotar una mesa, si se va a acercar con un punto, tirar el refrigerante, etcétera. Entonces son funciones que acompañan a dichos códigos. Sin embargo, sin ellas no puede ser posible el mecanizado. Y más que son instrucciones que le dan a la máquina. Bueno, aquí lo que he explicado el código N, vamos a entenderlo aquí. Componemos dos dígitos. El primer dígito N, este primer dígito N indica la función que se está haciendo, ¿no? Si es el número de bloque. Y el segundo dígito va a ser la secuencia que va a llevar, se va a ordenar el orden que va a llevar, ese debe ser organizado. ¿Para qué? Para que luego, bueno, más adelante voy a explicar, va a depender mucho cómo se organice, de la secuencia que tenga, para que una función pueda entender si en esa función nosotros acompañamos otro parámetro que indica un ciclo que tiene que regresar hacia cierto número de bloques. Entonces es muy importante llevar un orden, una secuencia, de preferencia, bueno, no de preferencia, es entero. Este número de bloque de la secuencia va en números enteros, no puedes poner 1.2, 1.3, 1.4. La jerarquía debe ser entera, ya que no acepto fraccionales, como lo he comentado. Y bueno, de preferencia a veces de 100 en 100 o de 10 en 10. En caso para tener, obviamente si vamos de 10 en 10 ya tienes 10 dígitos disponibles, o bueno, 9 dígitos disponibles para colocar entre bloque y bloque, entre el bloque 1, entre el bloque 10. Esto, ¿por qué? Por la misma razón de que no podemos modificar o queremos agregar una línea, otro bloque entre el número 1 y el bloque número 2,
no podemos agregar un bloque 1.5 porque por lo mismo no acepta operaciones. Entonces es recomendable que se agregue 10 en 10 para poder agregar. Bloque empieza en número 10 y el segundo bloque va a ser el N20, para que en el caso que yo agregue un bloque entre ellos pueda tener el 11 al 19 disponible. Entonces puedo meter ahí en 11 y ya no se salta hasta el 20. Básicamente es por eso, para evitar el problema de entonces tener que borrar toda la línea para volver a borrar toda la secuencia del bloque, ordenarla. Si voy de uno en uno, como era más fácil, bueno, le agrego, me voy de número de 10 en 10, ¿no? Y ya pude agregar. Entonces básicamente es esto, que no acepta números fraccionales y todos deben ser enteros. Entonces tal como lo dice ahí, de preferencia de 100 en 100, para en caso de agregar un bloque tenga 99 disponibles. Muy importante. Y bueno, básicamente M es el código misceláneo. Y bueno, son dos dígitos de la misma forma. Si llevo otro parámetro adicional, eso se va a señalar después. Básicamente es una forma para entender. Me declara el código misceláneo y el segundo dígito es el código que se selecciona. Para el código geométrico es de la misma forma y igualmente esto va a estar acompañado de ciertos parámetros. Normalmente, de los más que siempre va a ir son de las coordenadas X, Z o Y. Entonces pues básicamente de este lado tenemos aquí tenemos nuestro código y los otros parámetros donde los que le siguen van a ser lo de la coordenada. Si vamos a hacer con nuestro punto y coma. Okay, ahora estas letras que implican, las letras F y S son muy importantes porque también son de las que son las más comunes que vamos a encontrar en el bloque. Normalmente es en los códigos M o en el código G. F es el avance especificado. Cuánto avanza la pieza por cada revolución, cuánto avanza la herramienta por cada revolución de la pieza en el caso de un torno, y en caso viceversa, en el caso contrario, cuánto avanza la mesa por cada rotación de la herramienta en el caso de pesado. Para la velocidad angular, básicamente las RPM de Lucillo se declara junto a un M3 o un M4. El M4 lo vamos adelante, solamente es el sentido que se va a revolucionar el eje, ¿no? Entonces es la RPM y este se acompaña de los códigos M3. Acá está. Eso es muy importante porque se debe de conocer, como la primera slide que se dio, se debe conocer el material de la pieza. Eso es muy importante. Entonces esto depende de la velocidad de los avances, va a depender mucho de la fuerza de corte requerida para poder penetrar el material. Entonces el esfuerzo que se necesita para cortar el material requiere una fuerza, y este parámetro, bueno, se nos va a indicar a qué velocidad y a qué avance le tenemos que dar para poder obviamente cortar el material. Bueno, entonces básicamente la velocidad de corte es los piezómetros de la circunferencia de la pieza que pasan por debajo del filo de la herramienta en un minuto. Y el avance, bueno, ya le he dicho, pulgadas que avanza la herramienta de corte cuando la pieza gira una vuelta. Lo que le había indicado, el end of block, al final del bloque, indica la terminación del bloque. Ahora, un código puede ser modal o no modal. El modal es que una función permanece activa hasta que se active otra función que la anule. Normalmente las compensaciones de longitud o compensaciones de diámetro de la herramienta son modales, porque un bloque G41 o G42 en el caso del diámetro se activa y con el G40 lo podemos desactivar. Función que permanente es no modal, que permanece activa son los bloques que se declare. Pues solamente en ese bloque va a permanecer activa, ya después de ahí no después de ese bloque, al ponerle ese punto y coma, pues es muy importante el punto y coma. Bueno, obviamente aquí ya no todo código G se realiza la misma función en diversos controles. Entonces esto debe depender del fabricante. Aunque hay una norma, los fabricantes pueden, por cuestiones de ofrecer mejores máquinas,
mejores controladores que tengan más funciones para facilitar la tarea. Entonces ya depende del fabricante. Entonces básicamente el más común, bueno, lo que vamos a ver aquí va a ser la FANUC 0i. Bueno, este contiene funciones preparatorias. Antes de iniciar la programación, agregar todas las funciones geométricas, tenemos que darle una preparación a la máquina. Vamos a indicarle cómo va a trabajar, vamos a darle los puntos de referencia, los parámetros principales, la revolución, el corte, etcétera. Generalmente el G54, el G56, cuando vamos a almacenar un nuevo cero de pieza, esto responde al cuánto mide la pieza en bruto, a la materia prima. Entonces esto va a generar un espacio de trabajo, el offset work. Esto dice, bueno, vamos a trasladar un nuevo cero al frente de la pieza. Normalmente por poner el torno, el cero de la pieza está al fondo del chorro. Bueno, con esto, respondiendo a la pregunta de cuánto mide de longitud la pieza en bruto, bueno, podemos moverla hacia el frente de la pieza, que es lo más común. En el caso del torno, en el caso de la fresadora, normalmente los ceros de pieza depende donde partan el mayor número de coordenadas. Normalmente puede ser en la esquina, puede ser en el centro, depende. O también depende mucho bueno, cuando se trabaja mayores cantidades. Tiene la mesa, veamos una vista superior de la mesa de trabajo de la fresa. Podemos tener dos piezas aquí, una pieza aquí y otra pieza acá. Entonces básicamente aquí podemos almacenar un G54 y aquí un G55. Y ya podemos mecanizar primero esta pieza y luego esta pieza con dos espacios de trabajo diferentes sin tener que estar modificando, o más que nada sin tener que estar bajando, desmontando piezas. Entonces esto me va a responder a esto básicamente responde a la pregunta ¿cuánto mide la pieza? Y sí, esto facilita el mecanizar piezas en bruto porque la irregularidad de la misma o la sobramedida luego varía. Y bueno, también mecanizamos distintos espacios de una misma pieza dividiendo su diseño. Claro ejemplo es, primeramente antes de que me entre a hablar, bueno, aquí en un torno tenemos aquí los ceros, el cero de máquina, el cero de la herramienta, me realiza los cambios, y el cero de pieza, que es el G54 que tenemos que se jala de aquí y se mueve hacia acá. Pero también sirve cuando nosotros en una sola pieza podemos mecanizarla en dos partes. El G54 para mecanizar este espacio de trabajo, y al girar la pieza terminar de mecanizarla como girar, y con otro G55 modificamos este espacio de trabajo, otro espacio de trabajo. Obtenemos otro diseño aquí. Entonces bueno, movemos aquí nuestro cero de pieza a un G56. Entonces tengamos una rosca ahí. Bueno, otro función preparatoria, los G40 hasta el G42. Y esto va a responder a la pregunta cuánto mide el diámetro de la herramienta. Tuve un error ahí, quiero disculparme. Aparte de que cuánto mide el diámetro de la herramienta, ¿qué sentido vamos a cortar? ¿A qué se refiere? Esta compensación del largo de la herramienta, en el caso de G41 a la izquierda, olvidémonos, bueno, de lo que vamos a mirar este lado de la pantalla y vemos que dice útil para contornos o fresado en escuadra. Entonces cuando nosotros contorneamos de la manera por fuera la pieza, utilizamos esta porque la herramienta se va a mover a la izquierda. ¿Qué sucede? El mismo plano te va a dar las medidas de la línea roja. El plano indica las cotas de la línea roja. Y si uno se programa seleccionando las cotas de la línea roja, lo que va a hacer es que la herramienta va a cortar aquí, se va a posicionar sobre la línea roja, el centro de la herramienta se va a posicionar aquí. Entonces es lo que hay que evitar. Depende, si yo quiero hacer el contorno, bueno, traslado mi herramienta a la izquierda,
¿Cuántas veces el diámetro se va a desplazar? Bueno, aquí se le agrega este código, un parámetro D, para ayudar a esa situación. En el caso del G42, si yo voy a fresar una cavidad o dentro del contorno de la pieza, de la parte derecha, pues aplico el G42, y de la misma forma el D, parámetro D, funciona de la misma manera. Y el G40, este es algo, de hecho es algo modal, el G40 te lo va a cancelar. G43 al G40, G44 al G49. Esto responde a cuánto mide la longitud de la herramienta. G43 sí, anula perdón, añade longitud. No olvidemos esto. La compensación de longitud la añade. Entonces, ¿qué compensa? De aquí a acá. G44, de la misma forma, resta longitud. El G49 la cancela la compensación. Entonces, para explicar esta parte, vemos que la compensación, sin compensación, funcionarían de las dos herramientas que tenemos aquí, herramienta 1 y herramienta 2. Tenemos esta. Básicamente, si lo vemos de frente, tenemos esto. Si yo, para trabajar a una misma superficie, le agrego las compensaciones, entonces ya tenemos esto. Todas trabajan a una misma superficie. El G20 y el G21, bueno, sí. Pero mi medidas o mis cotas están en pulgadas, bueno, agarramos el sistema en pulgadas como G20. Si nosotros agarramos el G21 es porque estamos trabajando en milímetros, más que nada en milímetros. El 90 es un modo absoluto. Básicamente aquí todas las coordenadas parten de un cero, como el punto de referencia, todo el cero absoluto. Y el modo incremental quiere decir que todas las coordenadas toman la coordenada anterior como un nuevo cero, un nuevo punto de referencia. Es como jugar ajedrez. Si se mueve un peón a cierta coordenada, entonces el siguiente movimiento parte desde esa misma coordenada. El G98 y G94. Entonces aquí vamos a depende del control, como se había dicho, aquí sí puede cambiar G98 con G94. Entonces esto además indica que el avance lo va a dar en G98, lo va a dar como pulgada por minuto o milímetros por minuto, pero depende del controlador. G99, como el caso anterior, G99 o G95, dependiendo del controlador, va a ser el avance, lo va a dar en revoluciones, en pulgadas por revolución o milímetros por revolución. Para seleccionar la herramienta, bueno, el T, ¿qué pasa? T1 indica la herramienta, llama más que nada, llama la herramienta que se encuentra en la posición 1 de la torreta. Los siguientes parámetros sirven para los offsets de las mismas herramientas, la longitud, radio o vida de la herramienta. Y el M6 efectúa el cambio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona de esta manera? Bueno, el T1 elige. Y una vez que ya se tenga la elección de la herramienta, el M6 efectúa el cambio. Sencillo. ¿Y esto cómo funciona? Normalmente podemos ver esto. Un código más completo, este es un T0101. Para que funcionen los parámetros, en los offsets tenemos estas tres columnas. Aquí tenemos mi herramienta 1, aquí está H, diámetro y la vida de la herramienta. Entonces yo le indico que la herramienta 1 va a tomar los offsets del renglón 1 y puede ser el renglón 2. Y aquí le meto los datos correspondientes. Si yo le pongo un T02, va a tomar la herramienta de la posición 1,
que está en la torreta, y los parámetros en la posición del renglón 2 en los offsets del controlador. Con la interpolación lineal, de una forma más sencilla, estos son movimientos en forma recta a la hora de cortar la pieza. ¿Cómo se compone? Con esta sintaxis. Si yo me quiero mover en una línea completamente recta, entonces una coordenada tiene que tener un valor mientras la otra permanece en cero. Entonces, de esta forma, el eje que no se declara toma el valor de cero, como lo vemos en este ejemplo. Si yo tengo mi punto anterior, mi bloque anterior, que aquí vale 2, entonces esta se va a desplazar a menos 5 cuando x tenga un valor de 2. Y si yo declaro las dos coordenadas es porque se va a mover de una manera diagonal. El G02 y el G03 indican el sentido. ¿Para qué? Para hacer círculos o circunferencias o arcos. Entonces aquí tenemos que G02 es al sentido horario y G03 al sentido antihorario. Entonces la sintaxis viene siendo de esta forma. Las coordenadas de la cota final y luego I y K son el origen de la circunferencia con respecto al X y Z del punto inicial. Entonces mi bloque anterior va a ser mi punto inicial, entonces esto los toma con respecto al punto inicial. Nuevamente I es X y K es Z. Si desconocemos el radio, pero si conocemos el radio es una manera mucho más fácil de programar esta interpolación, que actúa de la misma forma, nada más que el I y J o K le cambiamos por simplemente el radio y la circunferencia. Entonces esto funciona de esta manera. Sin embargo, aquí tenemos el radio, muy sencillo. El punto inicial, tenemos mi bloque anterior en el 50, aquí está mi punto. Y mi final del arco es mi siguiente bloque, con el radio que le voy a dar. G06 va a ser la función mucho más sencilla. En el caso de desconocer el radio y tenemos que programar con IJK, luego es muy complicado si no tenemos ubicado realmente cómo está el centro de la circunferencia con respecto a la cota inicial. Ponemos G06 y ubicamos de manera absoluta, o sea, un centro de la circunferencia con respecto al cero absoluto de la pieza. Entonces es mucho más sencillo. El G00 es un movimiento rápido. De recomendación: nunca programar cerca de la pieza, siempre cuando no estemos cortando por fuera de la pieza. Pero ahora, lo más importante de la programación es conocer las funciones o las instrucciones que responden a estas preguntas. ¿Qué sucede? Si tienen que dar varias pasadas en materia. Imaginen cuánto G01 tenemos que programar si tenemos que dejar un diámetro de 20 milímetros y la pieza en bruto tiene un diámetro de 80. Mucho. Y más si tenemos que seguir un contorno específico, es mucho. ¿Cuántos bloques con G01 hay que programar para llegar a las dimensiones finales? Entonces, básicamente la respuesta es utilizar los ciclos fijos. Conociendo lo que es una pasada, o en una pasada se compone de esta manera.
Tenemos un punto inicial, que es un bloque anterior al que vamos a programar, es donde se va a colocar la herramienta de corte. Entonces la entrada se desplaza con G01, G02 o G03 dependiendo de la forma, llegar al contorno que se desea mecanizar y sale. Entonces toda la distancia de aquí a acá es profundidad de corte y esta siempre retrocede con un G00. La única diferencia es que la distancia de salida, cuando se declara en 0, lo toma como una línea recta. Y cuando es un número mayor a 0, indica que sale en ángulo. Esto es porque si se tiene una para no, porque luego hay diseños en los que tenemos, luego mi herramienta a la hora de mover para acá sale y golpea con esta pared. Al cambiarlo en 0 y ponerle otro número, podemos indicarle que para que no golpee contra esta pared, entre y salga de manera diagonal, como se ve en esta imagen. Pues aquí tenemos una pared aquí, o un diseño que nos impide movernos de manera recta, salir de manera recta. Y aquí, pues aquí lo muy importante es saber dónde nos vamos a colocar. Obviamente no nos vamos a colocar aquí como punto inicial, siempre va a ser como empezamos a mecanizar, como viene la materia prima o la pieza en bruto. En la esquina superior va a ser un punto inicial donde vamos a colocar para empezar a ocupar los ciclos. Primero, bueno, conocimos las operaciones en un principio del torno, bueno, un ciclo de cilindrado con el G71. Entonces se compone esta sintaxis. Estos bloques siempre van a ir seguidos. Los bloques P y Q declaran el contorno de la pieza, como va a quedar a sus dimensiones finales, siendo las nuevas sobremedidas con W. Entonces, como lo vemos aquí, el primer bloque U va a ser la profundidad por pasada, cuánto va a ir penetrando. R la distancia de salida, lo que había comentado anteriormente. P va a ser el inicio en el bloque 10, por ejemplo. Y Q termina el ciclo o termina de declararse el contorno del bloque 100. Entonces del bloque 10 al 100 es el contorno de la pieza. Y le vamos a ir metiendo si son rectas, recta en el 20, en el bloque 50 tiene un arco, y así vamos declarando toda la circunferencia, perdón, el contorno de la pieza. U son las sobremedidas que le vamos a dar para el acabado, para después dar la otra pasada en X y una offset para acabado en Z con el W y F del avance. Para el acabado ocupamos la misma forma, sin embargo aquí nada más le decimos en el bloque G70, le ponemos los bloques P y Q, que son los que declaramos en el ciclo de cilindro. Le decimos en los bloques del 10 al 100, donde se cilindro, vas a quitar esa sobremedida que se le dejó en U y W. Pues el ciclo de cariado, la única diferencia que vemos es esta. Si en el ciclo de cilindrado mi profundidad de pasada lo fue en Z, así, pues en el ciclo de cariado va a ser en X. Ahora va a ser así. ¿Por qué? Porque pues estamos dando longitud. El ciclo de roscado, el entorno, bueno, estos bloques siempre van seguidos, pero antes de entender esto vamos a conocer nada más lo que es la rosca, el proceso del roscado, las pasadas, cómo se manejan aquí. Entonces, básicamente ahí tenemos el punto de inicio, lleva un ángulo de entrada, siendo el ángulo de la rosca, y para dejar los filetes, vemos ahí los hilos, básicamente se desplaza la herramienta con la forma. Bueno, si se conoce el inserto de la rosca, tenemos las pasadas y bueno, la profundidad de pasada la va dando por la profundidad de pasada inicial siempre va a ser B. Eso es muy importante conocerlo, B. Y por cada pasada, cada número de pasadas va a ser de esta manera.
va a ser igual a la profundidad de la pasada inicial por la raíz de las n número de pasadas que se vaya a hacer. Entonces para mi pasada número 1 va a ser b, pero para mi segunda pasada va a ser b raíz de 2 y para mi tercera pasada b por raíz de 3, y sucesivamente hasta dejar al punto la profundidad que se desea cortar, y esta profundidad la conocemos con la altura del filete. Es muy importante conocerlo. Y bueno, la salida es esta línea, esta longitud en ángulo, longitud inclinada, no el ángulo de salida, sino la longitud inclinada o la longitud en ángulo. Los ciclos de roscado, la sintaxis de esta manera. Entonces, el G76, el primer bloque tenemos esto. Primero el P. Y si el P va seguido de estos dígitos que vemos aquí. MM solamente porque ocupamos dos dígitos. Número de repeticiones de la última pasada. La longitud de salida del ángulo de la rosca. Que es la línea roja que vimos. La línea roja inclinada donde va de salida. El ángulo del inserto, 55-60 grados, dependiendo de la especificación de la rosca. Q, la mínima profundidad de corte. Y la profundidad del último paso. El 76 funciona de esta manera, donde X va a ser el diámetro final de la rosca, Z la longitud de toda la rosca, conjunto donde Z donde termina la rosca, R si la rosca es cónica, altura del filete en milésimas, profundidad del primer paso, igual que, bueno, nuevamente es Q en el bloque anterior, pero hay que calcular con la fórmula que ya tenemos de B raíz de N y F el paso de la rosca. Es muy importante. Entonces, un ejemplo aquí muy sencillo. Entonces, la fórmula para la rosca, en este caso para los significados, tenemos esta. Este es un esquema, no es algo exacto, solamente es una referencia. Bueno, tenemos el paso, que es la distancia de aquí a acá. Nuevamente es el punto medio del pico del filete, el otro punto medio del pico del filete es el paso, pero dependiendo de la especificación de la rosca. El diámetro mayor vamos a darle el diámetro nominal, el diámetro menor donde termina la rosca es el diámetro final, que es el X, y el ángulo entre flancos, esos son los flancos, estos son los flancos, va a ser 60 grados. Entonces aquí acá son 60 grados para todos los filetes. Y la altura del filete o la altura del hilo ya la hemos conocido. Entonces básicamente la fórmula para esta va a ser el paso de una rosca, siempre nos va a decir 1 entre el número de hilos que encontramos en una pulgada. Entonces si nosotros pedimos que de aquí a acá hay una pulgada, supongamos que de este punto a este punto es una pulgada, bueno, tenemos 4 hilos. Es mentira lo que estoy diciendo, o sea, no es una locura, pero así es como funciona, así es el pensamiento, así es como eso es lo que se refiere, básicamente. La altura del filete se calcula por .6495 por el paso. El diámetro final va a ser mi diámetro nominal menos 2 es la altura, o el diámetro nominal menos 1.299 por el paso. Vamos a conocer otro ciclo, el ciclo de ranurado. Entonces el ciclo de ranurado en Z tenemos un 75 y funciona de esta forma, con estos bloques. Y tenemos que considerar algo muy importante, el ancho del inserto. ¿Por qué? Yo tengo acá mi ranura, como vemos aquí en el dibujo. Mi ranura empieza aquí, desde este punto. Sin embargo, si yo declaro la longitud aquí en Z, si yo declaro Z, mi inserto se va a colocar aquí. Y está mal, porque mi ranura empieza después de ese Z. Entonces, para darle esa colocación, esa indicación, tenemos que colocarle Z y sumarle el ancho del inserto. Y ya me lo va a colocar como vemos aquí en la imagen. Entonces, es 75
el bloque que sigue es R, y el otro que es 75 lo vamos a ver aquí. Entonces, R va a ser la de retracción, cuánto va a ir saliendo hacia la ranura y cuánto sale. Diámetro final de la ranura, el diámetro final que se deja al terminar la ranura, solamente en X, perdón, Q distancia entre pasadas y va a ser siempre milésima. O sea, cuánto nos vamos a ir, cuánto se va desplazando, o sea, corta y se desplaza, corta y se desplaza, que es esta Q. Y P va a ser lo mismo, pero en el sentido vertical, corta y entra, corta y entra, corta y entra, y así nos vamos. Entonces ese va a ser P. La última siempre se ajusta, tanto P y Q se ajustan hasta terminar, hasta las cotas finales de la ranura. Y F va a ser el avance. Todo aquí se considera como coordenadas absolutas. Para barrenado fijo con retracción, para que se haga la viruta, tenemos este G82, donde X y Y son las coordenadas del barreno. ¿Dónde se ubica el barreno? Aquí hablamos de la fuerza del torno, pero primero era Y. Z va a ser el fondo del barreno, R va a ser la retracción, es decir, hasta aquel punto del plano Z va a salir la herramienta para el desahogo de la viruta, y P es el tiempo de permanencia para poder ir cortando. Entra, corta, sale, entra, corta y sale, entre corta y sale. Y el avance y el número de repeticiones. Para los códigos, otros códigos misceláneos conocemos el M03, lo que había dicho, el G de Lucía, el sentido horario, G04, el sentido antihorario. Normalmente se ocupa mucho para las roscas. M5 detenemos el lucillo, M8 se empiezan a fluir las mangueras de refrigerante, M09 se detiene el refrigerante. Si tenemos un eje rotativo, por ejemplo, de una mesa y una mangueradora, podemos anclarla o desanclarla con M10 o M11. M6 son los cambios de herramienta. E21 en algunos tornos podemos colocar el punto, en M22 quitar el punto, en M98 llamamos a su programa, en el 99 vamos al programa principal, en el 30 y se rebobina el programa, termina y regresa al inicio, y M1 detiene el programa. Los subprogramas, estos cuando tenemos una serie de barrenos, una configuración de 4 barrenos, en un círculo, no sé, un círculo de barrenación que tiene 2 barrenos o 4 barrenos, entonces podemos ocupar un programa principal para las coordenadas de cada barreno y el G99 si todos los barrenos son de la misma profundidad. Entonces el subprograma nos va a indicar en los ciclos de barrenado. Los ciclos de barrenado, 4 barrenos, y el principal solamente la ubicación de 2 barrenos para 4 barrenos. Entonces un ciclo de barrenación de 4 barrenos, yo creo que es poco parece. Bueno, yo como esto. Bueno, entonces tenemos aquí cómo se declararía aquí. Bueno, tenemos el programa principal con O, tenemos O001, el programa número 1, y ubicamos las coordenadas de barreno de aquí a acá, y llegamos a un M98 y le digo que con P1001 te vas a ir al subprograma 1001 y se mueve al subprograma 1001 y hace el ciclo de barrenado. Ya en un M98 también podemos darle otro, te mueves a otro subprograma al 1002 y te mueves al subprograma 1002. Y bueno, ¿cómo termina un subprograma? Con M99 y te regresa al programa anterior de una manera jerárquica. Movemos este M99 y otra vez nos regresamos al M30 y aquí sí termina mi programa principal con el conjunto de subprogramas y te regresa al inicio. Bueno, y aquí otra pregunta: ¿qué sucede cuando no hay funciones en la máquina para realizar mecanizado? O cuando se necesiten varios subprogramas. Tenemos un círculo de barrenación 16 barrenos y todos son roscados cada uno. Entonces
incluye mayor desgaste en estar programando hacer muchos subprogramas que puede cargar la memoria de la máquina o del controlador. Entonces, bueno, ocupamos las que se llaman las macros. Básicamente es un uso personalizado, un uso total o control de la máquina. Entonces creamos programas con variables que nosotros hemos asignado y se asignan de la siguiente forma: numeral 10 igual al valor que le vamos a dar a esa variable. Entonces el numeral 10 es la variable y el valor es 7.2. Puede ser positivos o negativos, decimales o enteros. Básicamente funciona de esta manera. Yo digo que este numeral 10 me va a indicar los avances. Entonces para todos mis avances que yo le ponga numeral 10, van a tomar el valor que yo le asigné de 7.2, como lo vamos a hacer en este ejemplo. Aquí el avance va a ser 7.2 porque mi variable numeral 10 o variable 10, el valor de 7.2. Para llamar la macro, ¿cómo lo vamos a llamar? De la misma forma como funcionan los subprogramas, tenemos el código, una disculpa, es G65, mi subprograma 1001, pero no es un subprograma, es una macro. Es una macro y L cuántas veces va a repetir la macro. Estos y otros parámetros que se llaman argumentos y vamos a ver después. De la misma forma te llama al subprograma o al programa que contiene la macro 1001 y de la misma forma el M99 y te regresa al programa principal. El G65 se declara en el programa principal. Entonces, en ese programa principal, en G65, vamos a ocupar unos que se llaman argumentos. Esos argumentos van a ser variables locales. Entonces, ¿qué le digo? Todas las variables que yo meta ahí en ese bloque en el G65 pasan por default a mi macro y a partir de ahí yo puedo tratarlas en la macro, puedo manejarlas y enviarlas a mi macro. Cada variable funciona de esta manera. Este argumento funciona así. Tenemos el G65, otra vez el error, me disculpa, G65. El programa 1001 que contiene la macro tiene los siguientes argumentos. El A, mi argumento tiene un valor de 30. El argumento B, o mi variable local B, es 2. Y esto pasan a la macro como unas variables. Entonces, en mi programa contiene la macro, tenemos X, la coordenada X va a valer la variable 1 y la variable 2. ¿Por qué 1 y 2? Bueno, las letras del abecedario son 33 disponibles que tenemos aquí. Por ejemplo, A en el abecedario, ¿cuál es? Letra número 1. Por eso la macro la entiende así, en 1. No podemos modificar este valor de las macros. Esto ya está estandarizado. Y para B, que sería 2, porque es la letra número 2 del abecedario. Si yo ocupo C, bueno, sería 3. Eso es para entender. No todos los argumentos disponibles o las letras del alfabeto las podemos seleccionar como variables o argumentos. Van a depender mucho. Y esto, bueno, se pueden consultar en unas otras fuentes, en un libro de Family Custom Macros, donde pueden consultar cómo se le asignan estas variables. Pero es para que entiendan nada más cómo se declaran en este bloque G65. Y los tipos de variables que podemos agarrar, bueno, las nulas solamente es un espacio que podemos ocupar. No es cero, solamente es un valor nulo, es un espacio que se puede llenar con otra variable cuando se desee. Las variables locales van del 1 al 33 y se asignan y almacenan valores. Luego variables globales que van del numeral 100 al numeral 159. Es lo que he dicho, el numeral 1 y el numeral 23 son disponibles en los argumentos y demás variables que yo quiera ocupar ahí. Pero ya después variables de 100 a 149 ya no puedo, ya son variables hasta que termine la macro. Y del sistema son la línea en adelante y básicamente solamente pueden ser alarmas. Y bueno, aquí también en los macros ocupamos algunos operadores aritméticos: suma, resta, multiplicación y división.
trigonométrico, seno, coseno, tangente, arco tangente, arco seno y arco coseno. Redondeo, bueno, el fix up y round. Round, redondeamos el valor entero más cercano, redondeamos hacia arriba, redondeamos hacia abajo. Misceláneos, tenemos raíces cuadradas, absolutos, logaritmos y exponenciales. Los operadores lógicos, igual, no igual, mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual que. Y binarios y o ni esto ni esto. Ciclos y ramificaciones. Para hacer ciclos ocupamos condicional. Tenemos aquí if, si, mi condición. Y con tu n. Entonces la condición indica la variable donde si la variable donde condición es verdadera, nos vamos a la variable n. Esos son ciclos condicionales, y los no condicionales solamente son saltos. Que dice ir a la variable n, o saltos a la variable n con igual to. No tenemos ramificaciones aquí en los ciclos, nos vemos con el comando while o el mientras. Entonces mientras la condición sea verdadera, o mientras la condición se cumpla, se va a repetir los bloques que están aquí abajo de este. Y al terminar el ciclo, este se enlaza con su fin n. Entonces aquí nos vamos a ir a o saltar a mi fin n correspondiente. Entonces aquí es go-to 1, buscará siempre su n1. Algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos un ciclo de barrenación. Aquí básicamente tenemos un ciclo de barrenación, y lo que vamos a hacer de este ciclo de barrenación, vamos a ocupar una macro. Entonces aquí lo primero que tenemos que es analizar las variables, todas las variables que podamos sacar de aquí para transformarlas en argumentos. Ese es mi primer paso. Y una vez que yo tenga analizadas mis variables y el proceso de cómo lo voy a mecanizar, al pasar los argumentos va a ser mucho más sencillo pasarlo a la macro. Entonces aquí vemos, bueno, el diámetro entre los barrenos, el diámetro del círculo de barrenación es de 49 milímetros. Aquí podemos conocer que el primer barreno está a 10 grados. El centro de la circunferencia del círculo de barrenación está a estas coordenadas. Y bueno, vemos que hay ¿cómo se llama? 6 agujeros distantes cada uno, con un diámetro de 8 y son pasantes. Entonces vamos a definir las variables. Pues aquí podemos ver en la tabla donde se colocaron las variables y una descripción de cada uno. Por ejemplo, la variable x, entonces la número 24 va a ser la locación del punto del círculo de barrenación en x, y el punto del centro del círculo de barrenación en y. W va a ser el ¿cómo se llama? El diámetro del círculo de barrenación. Acuérdense que les había comentado que las variables corresponden, el número de variables corresponde al número de la letra en el abecedario. Entonces aquí el x le va a dar 24 y 25. Si yo tengo algún error, lo acabo de decir, consulten el libro de Fano Custom Macros y pueden ver esto. AW, bueno, la variable 23 es bueno, ya había dicho que es el diámetro del círculo de barrenación. R, bueno, aquí no se le asignó ninguna variable, pero va a ser una operación. Entonces vamos a realizar una operación. El radio del círculo de barrenación, para irnos desplazando. Antes de que siga leyendo, como yo voy a hacer, es como si la manejara en una coordenada polar, ya que yo desconozco exactamente
o desconozco la ubicación de cada punto, pero si yo conozco todo mi diámetro, con solamente conocer yo el radio, puedo trabajar como si fuera polar, porque aquí tengo mi ángulo, aquí tengo un círculo que tiene un diámetro de 8, aquí tengo base de variable en X, mi variable en Y, y con trigonometría yo puedo, si yo conozco ese ángulo, que pues son equidistantes cada uno, entonces si yo tengo fácilmente, si yo tengo si son 6 barrenos equidistantes cada uno, entonces quiere decir que puedo definir el grado total de la circunferencia en los 6 barrenos me dan igual a 60 grados. Si yo tengo 60 grados, ya conozco yo mi ángulo, que son 60 grados cada uno, más los 10 grados, porque empieza en un barreno está desplazado a 10 grados con respecto al centro, entonces le voy sumando 60 más 10, luego ya se movió a los 70 grados, se mueve otros 60, y así 120 más los 10 y así sucesivamente. Entonces ya yo puedo ir trabajándolo de esa forma con trigonometría y yo ubico la posición de cada barreno, sencillo. Entonces bueno, me quedé en la H, bueno, le coloco la variable 11 y va a ser el número de agujeros equidistantes. A va a ser el ángulo del primer barreno con respecto al 0, obviamente tenemos que fue de 10 grados. Y NA, entre B, no le asignamos ningún valor, pero va a ser una operación. Entonces, ángulo entre agujeros, como son equidistantes, lo que se ha dicho, 360 entre mi variable 11, que es el H, el número de agujeros, entonces 336, y bueno, ese es el número, bueno, con la variable 19, el agujero inicia en qué posición, en qué coordenadas, y nos vamos a dar con las coordenadas X y Y para cada agujero. Y como ya lo había dicho, por medio de trigonometría puedo ubicar esos puntos. Entonces, coseno de el número de agujero menos el anterior. O sea, voy trabajando con n-1, siempre es el número anterior. Entonces el anterior por b. ¿Cuál es mi variable? B, ángulo entre los agujeros, más lo que ya había dicho, el ángulo que inicia cada agujero, que son los 10 grados con respecto al 0, por R, que es R. Ahora sí, R es esta. R. De aquí a acá. De aquí a acá, R. De aquí a acá es R. Que es el radio de el círculo de barrenación. Más numeral 24, que es, me va a dar ahora sí mi coordenada de X. Y allá lo localizo. Entonces así como va a funcionar. Y para Y, bueno, en vez de coseno aplicamos el seno, pero esto ya es trigonometría. Y aquí, bueno, obviamente el numeral 25 porque mi variable Y. Sí. Entonces, una vez que yo, como ya he dicho, describo mi proceso y la forma de atacar o realizar ese mecanizado, ya yo puedo formular mi 65. Entonces, este G65 va a llevar este subprograma donde está la macro, y aquí tengo mis argumentos. Escribo mi programa principal. Pueden darle pausa al video para poderlo leer. Y ahora sí, ocupo mi macro. Es sencillo. Entonces, básicamente, conocemos lo que una programación de una manera sencilla, si tenemos que recurrir a varias pasadas ocupando ciclos, y una macro para hacer más tener más flexibilidad al fin y al cabo de las operaciones y sacarle solamente el provecho a la máquina.
Y esto, bueno, esto se ocupa cuando si podemos hacer mecanizados para piezas que no son realmente complejas, ocupamos esto. Dado caso que ya es algo más complejo, de un diseño mucho más complejo, que requieren más ejes, ahí sí podemos recurrir a programas CAM que realizan bueno, estas mismas actividades, pero bueno, con la mayor facilidad que todo ya es asistido por la computadora. Y ya bueno, tenemos un simulador. Y al fin y al cabo todo esto pasa por un simulador, no pasa directamente en la máquina. Pero bueno, relativamente cuando son más complejos, ocupan estos programas CAM que ofrecen, bueno, abatir o combatir con esa complejidad.